Bueno, ya estamos al aire, parece. Bueno, hola a todos. Estamos acá continuando con el ciclo de charlas de Magma, que es la muestra que organizamos autogestivamente los estudiantes de la cátedra Campus Trinlic, de la carrera de Diseño, Imagen y Sonido en FADU. Bueno, pongo en contexto brevemente, un poco de este ciclo surgió como de las ganas de encontrarnos a compartir, a intercambiar nuestros procesos entre estudiantes, a intercambiar nuestros laburos entre distintos espacios, distintos proyectos, un poco esas ganas de juntarnos a charlar más que otra cosa, y de pensar, de tejer redes y de pensar entre todos como nuestras propias prácticas y los espacios que transitamos. En el día de hoy vamos a estar hablando con distintos proyectos que forman parte de algún modo de la gestión cultural, de la organización de festivales, también de la organización autogestiva, que es algo que nos convoca eh, a nosotros como integrantes de Magma también. Y bueno, estamos acá con Julieta Ariano, que es curadora y programadora de WIP, que bueno, es un espacio súper interesante que ella ahora nos va a estar contando un poco cómo funciona, de qué se trata. Así que nada, Juli, gracias por estar acá. Y bueno, me gustaría, si querés, como empezar más que nada eso, preguntándote qué es WIP, cómo funciona actualmente, cómo surgió. Bueno, hola a todos también por acá. Gracias en principio por haber pensado en WIP para estas charlas. Nada, como te decía recién, para mí es una alegría esta convocatoria, esta invitación por parte de ustedes como participantes también de talleres de WIP. Bueno, y WIP es una plataforma para la formación y el intercambio y tejer redes entre personas interesadas en las artes digitales y electrónicas. El proyecto surgió en 2018 a partir de un relevamiento que hice para el Centro Cultural San Martín, un relevamiento que se trataba, bueno, justamente de ver qué estaba sucediendo en el circuito de los centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la escena del arte digital y las artes electrónicas. Y también porque yo estaba haciendo mi trabajo final de una especialización en gestión cultural. Entonces, WIP también fue como mi proyecto final en el marco de ese posgrado. Bueno, nada, básicamente las propuestas de WIP son talleres, a veces organizamos charlas, pero básicamente son talleres que en un principio, en el 2019, cuando empezó a funcionar el proyecto en el Club Cultural Matienzo, fueron 2 ciclos de talleres presenciales. Después de cada ciclo de talleres hicimos festivales en donde un poco los tomábamos, me hace acordar mucho a Magma, a lo que ustedes autogestionan, porque de alguna manera era como una instancia, esto de la exhibición, del día de exhibición, formaba parte de una instancia más en donde los proyectos que se habían trabajado durante los talleres, durante los diferentes talleres, bueno, tomaban cuerpo de alguna manera en la casa del Club Cultural Matienzo, entonces en esa instancia los proyectos pasaban a tener que pensarse dentro del espacio, ¿no? Dentro de un Ahí va. espacio determinado. Así que, y además era muy divertido compartir la jornada de montaje entre todos. Y bueno, ese fue el inicio. Creo que hay algún material ahí para compartir. Seguro. Eh, y, y bueno, y a partir de la pandemia, los talleres pasaron a ser virtuales, con todo lo que eso implica. Claro. ¿Y qué onda ese pasaje? Porque digo, de repente los contenidos de esta plataforma tienen mucho que ver con el universo virtual y quizás es un espacio que mal o bien le supo encontrar la vuelta o supo capitalizar los encuentros virtuales y de hecho también tenía ganas de que me cuentes quizás cómo fueron las muestras, o sea, hacer, además del taller, cómo hacer el pasaje de la muestra
nada, para saber cómo fue esa dinámica. Las muestras físicas, o sea, en el 2019, ¿te referís a las muestras? Claro, y si hubo un pasaje, si los talleres empezaron a ser virtuales desde la pandemia, si hubo también un pasaje a muestras virtuales, a poder Claro. generar espacios virtuales para que quienes hayan atravesado los talleres tengan igual esa instancia como de exposición o de compartir lo que venían laburando antes. Sí, no en todos los casos, no en el caso de todos los talleres, pero un poco dependiendo de los grupos que se armaban, de los grupos de trabajo que se armaban y de las ganas de los participantes de los talleres, si veíamos con la persona, con el artista docente a cargo del taller, que había ahí cosas como para mostrar y que había ganas de hacerlo, sí, buscamos la manera de poder exhibir y tener, bueno, aunque sea de manera virtual, una instancia en donde poder, sí, mostrar la producción en proceso siempre de esos talleres. Eso fue variando, o sea, como todo, es como que un poco depende de esto, de la dinámica del grupo, de los participantes, de la persona que coordina el taller, un poco se va Claro. viendo a lo largo de los encuentros, pero tratamos de que, sí, de que eso exista, o por lo menos lo incentivamos de nuestra parte, porque hay como también un foco cuando pensamos los talleres en la producción, y bueno, nada, y también eso, en poder trabajar de manera más colectiva para una exhibición. Qué bueno que nombras lo de la producción, porque te iba a preguntar. Yo, de hecho, fui usuaria de uno de los talleres de WIP y tenía muy como esa pulsión, ¿no? Al hacer, a la práctica, como esta cuestión de aprender haciendo, incluso de conceptualizar haciendo y que ponerse a hacer y ver ahí lo que va apareciendo y en ese proceso ir armando, ¿no? Como darle valor también al proceso. Sí, sí, un poco esa idea atraviesa toda la programación y toda la curaduría de contenidos de los talleres, como el foco en la producción y también, digamos, de la mano de eso, de conceptualizar haciendo, un poco también como de animarse y de equivocarse y de no tener como miedo al supuesto error, entre comillas. Un poco eso también se trabaja en algunos de los talleres, así más, en algunos más explícitamente que en otros. Pero bueno, por ejemplo, qué sé yo, en el taller que da Asdrúbal, que es un taller de escultura 3D, justamente el error, el glitch, es como un punto de partida incluso, porque se trabaja con la desfiguración y como con medio la destrucción de la materialidad. Ahí va. Así que, ay, no, me apareció un cartel en el Chrome, ahí está. Ahí va. Eh, y es muy gratificante eso también porque después al final de los talleres muchas veces cuando recibimos las devoluciones, en varias oportunidades nos dicen que, bueno, nada, que a partir por ahí del taller o llamaron a mostrar lo que hacen. Tremendo. Creo que eso es que, nada, como es un montón. Es súper valioso, sí. Bueno, lo charlábamos también hace un rato, esto de que es una plataforma de formación, pero de repente también es de divulgación o de circulación de nuestros trabajos, porque son instancias que te permiten capaz saltar a ese paso, a un paso más de, bueno, de compartir lo que haces. Y eso es como súper valioso. Y de hecho, es como una pregunta que nos reconvoca también, porque desde la facultad, digo, ¿a dónde va lo que producimos en la carrera? ¿No? Como dónde termina, por dónde circula, como que entonces, nada, esa instancia también es como súper importante. Sí, sí. Sí, para nosotros por lo menos nos parece esto que te decía, cada vez que se puede es como muy fundamental y también anima a los otros, ¿no? Digo, se arma algo ahí medio grupal o colectivo de compartir y muchas veces, por ejemplo, una de las dinámicas que implementamos a partir de los talleres virtuales, sí,
forma parte fundamental. Qué bien. Claro, qué genial eso. Como que de repente poder también generar una comunidad donde pueda seguir circulando o donde nos podamos seguir encontrando. A mí también me pasó, así que nada, súper lindo eso también. También pensaba en que es como, que lo que me parece como súper también importante de este espacio es quiénes dan los talleres, ¿no? Porque además de el tipo de propuesta para cada taller, que eso después también quiero que charlemos quizás cómo se da esa colaboración, porque son la verdad que súper específicos, pero también como contemplar que son generalmente artistas o docentes de nuestro territorio y que trabajan acá, o sea, además de ser de acá, trabajan desde acá y no pasa, no es tan usual, digamos. Sí, sí, eso como también es como, bueno, como algo que por lo menos como curadora y programadora me gusta como tener muy en cuenta, ¿no? Que siempre intento, no solamente desde los artistas que se convocan para dar los talleres, sino también tratando que desde los contenidos también hacer hincapié en la producción artística de la región, ¿no? Así que sí, eso me parece muy importante y nada, hay un montón de talleres que andan dando vueltas sobre diferentes, bueno, nada, herramientas para los artistas digitales que están en inglés. Total. Entonces, de repente poder generar eso en español y con artistas, como vos decís, que trabajan y producen. O pensar la tecnología con nuestras propias herramientas. Sí, con Nuestra nuestras propia... herramientas, Sí, limitaciones. Sí, creo totalmente. que ahí se abren, como se abre, se da la posibilidad de generar encuentros diferentes también, desde otros lugares. Sí, sí, porque más allá de pensar las problemáticas que nos convocan, ¿no? Como territorio, tal cual, como poder ser conscientes de nuestros medios, me parece súper clave. Y ponernos a dialogar, incluso también que circule, o sea, yo comparto, creo que hay como siempre una tendencia a estar mirando hacia afuera, sobre todo en lo que compete al arte digital y el arte electrónico, pero de repente como, bueno, mirar hacia acá y ver qué pasa en ese diálogo. Así que está súper bueno eso. Y los talleres, ¿cómo, o sea, cómo es ahí el funcionamiento? ¿Viene una propuesta y lo charlan? ¿Vos tenés como una propuesta pensada y vas a buscar a alguien que pensás que puede ocupar ese lugar? ¿Se arma medio en conjunto? Básicamente, o sea, siempre no hay una sola manera, pero principalmente surge de los mismos talleres que se van haciendo. Es como si se fuesen retroalimentando las propuestas porque de escuchar las inquietudes y las necesidades también de los participantes de los talleres, un poco van surgiendo de ahí las diferentes propuestas. Y lo que hago es por ahí charlar con los artistas que me parece que compartan lo que hacen. eh, y por ahí yo me acerco con alguna propuesta en particular, pero después, nada, veo si también la otra persona tiene ganas de abordar eso o por ahí tiene ganas de abordar otra cosa. Así, a veces va mutando, a veces, bueno, nada, como que tomamos ese camino de la propuesta inicial y en otras ocasiones traen ellos la propuesta y le vamos como dando forma por ahí a la dinámica de los encuentros. Eh, y bueno, esto también que hablábamos antes con respecto a las referencias artísticas y eso forman parte importante de los encuentros y de los talleres en general, ¿no? Y ahí hay un trabajo o cierto desafío en intentar eso, como mirarnos más como región y no tanto para afuera, que digo, es un desafío porque cuesta, porque uno ya tiene como la mirada medio automatizada con sus referencias. Y por ahí, bueno, es un trabajo que a veces sale mejor que otras veces. Em, pero un poco así, es convocar a artistas, ver si tienen ganas de dar un taller y entre ellos y yo ir trabajando la propuesta. Qué bien. Me encanta.
Y están, por ejemplo, desde WIP abiertos como a recibir propuestas. Si alguien se acerca a un artista con una propuesta de taller, ¿es como una posibilidad de Sí, repente? sí, sí, nos han escrito, digamos, con propuestas. Sí, por lo general es más que voy a buscar a los artistas que me parece que por ahí está bueno, no tan, o sea, en parte por lo que producen, en parte por lo que hacen, pero bueno, también por lo que transmiten, ¿no? De alguna manera, con lo que hacen, desde ya. Pero sí, también hay ocasiones en las que las propuestas llegan. Ahí va. Sí, y Hermoso. también mucho lo que sucede es que vamos repitiendo las ediciones del taller y en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos, esas ediciones no son iguales, ¿no? Porque van mutando, no solamente porque los grupos que se arman son diferentes, sino porque también, bueno, nada, se van cambiando las propuestas y también de alguna manera todas las propuestas funcionan como una especie de laboratorio en los que la persona que da el taller, bueno, por lo general son todos personas muy generosas con lo que saben, pero además la motivación de las personas que dan los talleres tiene que ver también con la propia investigación. Entonces hay algo ya de movida como de compartir y de posicionarse no como el docente, sino como, bueno, vamos a investigar esto, voy a guiar, pero esto es una investigación o una exploración conjunta. Eh, Tratamos de que vaya por ese lado. Ahí va. Sí, se renota, de hecho, esto que mencionábamos, ¿no? Como que las propuestas de los talleres de repente no son talleres de programación, son talleres de generación de universos virtuales, de orfebrería digital, como que son realmente ya la premisa de lo que va a pasar ahí como un trayecto para explorar y para ir como construyendo capaz una mirada un poco más paralela de una técnica o un lenguaje. Y eso se renota también en las clases, como desde la propuesta docente, desde la propuesta de los contenidos. Está súper bueno eso. Gracias. No, por favor. Me quedé pensando también en bueno, lo que comentabas al principio cuando nos contabas un poco qué es WIP y cómo surgió en realidad, que un poco surgió desde una necesidad resolutiva académica, por decirlo de alguna manera. Como vos tenías que entregar un trabajo y de repente eso mutó hacia un espacio que va por fuera de la educación formal, tradicional o mismo de los espacios académicos. Eso me Sí. parece súper interesante también porque creo que un poco capaz el objetivo de esta charla es como ver qué podemos tejer entre estos dos espacios y es como un dato súper interesante saber que un poco surgió desde ahí y cómo fue Sí, ese pasaje también, de repente. sí, justo cuando yo estaba haciendo este proyecto, eh, digamos, de este relevamiento que les contaba de la escena del arte digital dentro de los circuitos de los centros culturales, justo en ese momento, 2018, había un montón de espacios, bueno, un montón, ni que hubiera un montón, ¿no? Pero digo, como muchos espacios muy importantes para la escena se estaban como replegando, ¿no? Como Espacio Pla, Art Lab que funcionaba en el CCK. Estaba medio sucediendo eso. eh, y también es interesante, lo menciono porque por el tema de la autogestión, ¿no? Obviamente, como yo estaba haciendo mi paso por el Centro Cultural San Martín, mi primera intención fue hacer este proyecto ahí, Ujú. ¿no? Que es un espacio que depende de la gestión pública del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí me encontré como con el primer, con la primera, ¿cómo decirlo? Primer obstáculo que hizo que no fuera posible desarrollar este proyecto en ese megaespacio por un tema de infraestructura y, bueno, de mases y burocracias. Entonces, bueno, digo, ahí fue como la primera salida hacia la autogestión, ¿no? Como para poder llevarlo adelante.
que eso me parece como re importante también, porque conectado a esto que decía de los espacios que se estaban replegando en el 2018, creo que en general las políticas que tienen que ver con los espacios o con generar, con darle agenda al arte digital y las artes electrónicas es bastante como poco constante o inestable. Entonces, no sé, por lo menos mi mirada hasta ahora es que un poco la autogestión hace que podamos sostener ciertos espacios. Porque todavía quizás ahora un poquito más, pero bueno, digo, de a poco, es muy de a poco que desde las políticas públicas se le da lugar, creo yo, es mi opinión, a las artes digitales y electrónicas. Así que bueno, sí, todo ese pasaje de la academia y de presentar este proyecto bueno, hacerlo afuera, totalmente autogestivo e independiente de cualquier institución. Claro. Es que sí, lo autogestivo de repente entra a cumplir como una falencia a veces, sobre todo una falencia del Estado. Y, pero bueno, así todo es como, es clave que existan, es como súper importante. Pero me imagino que debe ser, como debe tener lo suyo, ¿no? La autogestión a otra escala, pero creo que desde Magma también nos enfrentamos con un montón de obstáculos de la propia dinámica de estar autogestionándose todo. Sí. Entonces me imagino que para vos sostener WIP también debe tener lo suyo y te quería preguntar también en relación a eso, cómo es la dinámica de esa gestión, si trabajás en equipo, si alguna vez quizás pensaste en fusionar con algún otro proyecto autogestivo similar, si ya pasó, quizás, preguntarte un poco eso. Sí, en realidad laburo, digamos, en conjunto con los artistas que dan los talleres y también en algún momento hubo alguien que me ayudó para algunas tareas de WIP. Pero en este momento justamente es lo que me estoy planteando, digamos, de acá a futuro o desde el año que viene, bueno, cómo va a seguir, ¿no? Porque también al hacer la curaduría y la programación dependiente de mí, en algún punto pienso que eso va generando ciertas limitaciones también, porque bueno, nada, obviamente que se va a enriquecer a medida que eso se abra. Así que estoy como trabajando en eso. Eh, y después con respecto a lo autogestivo, la verdad es que para mí es como, me da mucha más satisfacción que estar, bueno, eso, como enfrentándome a la burocracia estatal. La verdad que por el momento, nada, eso, me da mucho más alegría esto, Qué bien. la verdad. Bueno, me encanta lo de abrir la curaduría. Me parece una muy buena iniciativa, de repente. Sí, incluso, nada, la idea para el año que viene, una de las ideas es generar espacios en donde los participantes nos hagan llegar propuestas de algo puntual, por ahí chiquito, que se da en 2 horas, 4 horas, y usar, digamos, el espacio de WIP para poder, nada, compartir a la comunidad, digamos, espacios abiertos, ¿no? Ujú. Más allá de los talleres que ya tienen 4, 5, 6 encuentros, poder generar estos espacios más pequeños y tal vez más dinámicos para compartir lo que quieran, digamos, ya sea teórico, ya sea práctico o también desde la conceptualización y por ahí generar espacios más reflexivos también. Reflexivos, puramente reflexivos, digo. Claro, como más teóricos, Sí, capaz. Me sí. encanta. Qué bien. Hermoso. Em, y piensan que quizás, digo, siempre y cuando el contexto lo habilite y demás, ¿volverían como a funcionar presencial o ya se acomodaron más en esta dinámica y Yo creo que estaría bueno volver a la presencialidad. Me parece necesario. Eh, ujú, sí, por un lado me parece necesario, por el otro lado es cierto también que hay cierta comodidad
en lo que es seguir así de manera virtual, que eso obvio que va a seguir así, pero también generar espacios presenciales, sí, me parece que es fundamental. Así que estamos pensando de qué manera, ¿no? Hacerlo. Este año igual iban a haber unas instancias presenciales en conjunto con un centro cultural de Buenos Aires, pero bueno, por una cuestión de bajada, de cambiar la programación a último momento, no se llevó adelante. Y fue una lástima, pero bueno, sí, me parece que es necesario la instancia presencial. Sí. Sí, y pensar cuáles también, cuáles mantener y cuáles no. Sí. Justo, bueno, antes de entrar al vivo veníamos charlando de eso, de que para nosotros fue bastante fuerte de 2 años de no tener clase, que nuestra instancia presencial como asumida como tal sea una instancia expositiva, por decirlo de alguna manera. Sí. Y bueno, tiene lo suyo también, como que es otra manera de compartir, pero es una manera más de compartir una instancia más conclusiva, capaz, de la cosa. Sí. Y capaz ahí lo que se pierde es la instancia de compartir los procesos, que un poco también tiene que ver con estas charlas, ¿no? Como el día de ayer hubo una charla entre estudiantes como con el mismo objetivo, juntarnos a compartir en qué anduvimos este año, porque capaz no pudimos estar en el aula preguntándole, che, ¿en qué andás? ¿Cómo hiciste esto? Etcétera. Entonces, bueno, también me acordé de eso, de que quizás es ver qué instancias se pueden retomar presencial. Y esto que comentabas de los encuentros como más dinámicos o más horizontales para juntarse a compartir algo puntual, me parece también súper genial. Porque hay algo que igual yo creo personalmente que WIP se adapta muy bien, pero que de repente nuestras temporalidades en esta presente que corre son re otras, ¿viste? Como que a veces, mismo las carreras universitarias, el hecho de poder sostener 5 años de carrera, poder estar ahí, poder llevar tu cuerpo ahí por 5 años, son como otras dinámicas muy distintas a las dinámicas de la contemporaneidad, de repente. Entonces, capaz, a veces hace falta un encuentro puntual, ¿viste? Como una vez donde pueda circular esa información y que sea eso. Que puede condensar algo súper potente también. Así que me parece súper interesante la propuesta y igualmente yo siento que los talleres, nada, también, como que de repente son 5 clases, pero todo funciona, se condensa un montón de información, como que está buenísimo. Sí, sí, me parece que lo presencial, eso está, nada, como se hace necesario, pero también, como decías vos, en este tiempo también vimos como otras maneras por ahí bueno, de por ahí hacer más viables algunas cuestiones, ¿no? Como esto que mencionabas, de repente sostener 5 años, llevar tu cuerpo al aula o, bueno, a la universidad. Bueno, quizás ahí hay cosas que se faciliten de ahora en más, como con estos nuevos hábitos que adquirimos. Creo que tal vez va por ahí, nada, Total. hacer un híbrido. Sí, re. Es que está bueno pensarlo. Creo que el contexto nos pone en ese lugar. Sería como muy desatento de nuestra parte no repensar nuestras prácticas después de todo Sí, lo que pasó y no repensar como qué pasa con este universo y con vincularnos a través de una pantalla, de repente. No sí, querer abandonarlo es como raro. Creo que hay que repensar estas hibridaciones. sí, Es sí, por ahí. me parece que sí. Y después, no sé, si querés, yo te voy a preguntar también, porque Pa. me interesa como, nada, cómo es la dinámica dentro, porque me mencionabas y para, para pensar esta charla, esta conversación, me mencionabas que un poco la materia de proyecto audiovisual de esta cátedra se hace medio como un oasis dentro de la carrera y también me interesa como, no sé, si me quieres contar un poco eso. Sí, obvio. Para pensar, digo, puntos de conexión, esto que hablábamos antes, ¿no? Totalmente. Bueno, sí, un poco te comentaba esto porque la carrera tiene como cierta predominancia de narrativas cinematográficas o
o pensar el diseño como más vinculado a la producción cinematográfica tradicional, al lenguaje cinematográfico, y de repente esta cátedra posibilita pensar el diseño mucho más expandido, pensar como el audiovisual o las morfologías audiovisuales, contemplando todas las prácticas posibles, digamos. No solo narrativas lineales, sino como, nada, pensar el diseño como algo mucho más amplio. Y creo yo que es un espacio minoritario dentro de la carrera, lamentablemente. Y sí, yo lo vinculo porque lógicamente Magma es en el marco de las producciones que se dan en esta cátedra, y por ende también un poco está habilitando este encuentro, y no me parece trivial, y siento que es como adrede, digamos, decir, bueno, un poco se piensa en las artes digitales, en las artes electrónicas como parte de los procesos de diseño audiovisual. Y por eso también te comentaba que muchos de los estudiantes pasamos por los talleres de WIP alguna vez, como que hay conexiones ahí. Pero de repente capaz, creo que hay como conexiones en las ganas de incluir esas prácticas y de pensar en las nuevas tecnologías, en los nuevos medios, pero capaz hay como cierto enfoque que es diferente, que es esta cuestión del hacer y de la praxis, lo que charlábamos un poco antes también, Claro. ¿no? Y que capaz también es un ambiente más relajado porque no está como la evaluación académica de por medio, que a cada quien le puede pesar más o menos, pero es verdad que es una realidad también. Sí, Y mucho incentivo al después también, esto que hablábamos. Bueno, hice esta pequeña producción en estas 5 clases con lo que fui aprendiendo y me dan ganas de hacerlo circular, de compartirlo. Circula mucho de tu parte también, como yo recuerdo, post talleres como links a convocatorias, a festivales. eh, Así que eso siento que capaz es como lo que por ahí vamos a buscar más de ese lado, o lo que te puede ofrecer como estos espacios por fuera o más liminales, digamos. Pero de repente sí, hay recontra conexiones, y creo que también las cosas que pensamos o las prácticas que llevamos adelante, yo las noté muy similares en un taller de WIP como en un aula de PAU, digamos, de proyecto audiovisual en esta cátedra, de sí. repente. Así que en ese sentido sí, está súper vinculado, y está bueno que también por ahí pensemos o intentemos especular cómo podríamos, no sé, hacer como más consciente ese vínculo, o poder generar como una conexión, no sé, más profunda. Sí, me parece súper interesante, no sé. Y del parte nada, de WIP, toda la onda para concretarlo en algún momento. De Eh, una. y ponerle desde la materia, se proponen contenidos que tienen que ver con el arte digital, digo, más allá de incentivarlo o hablar sobre distintos soportes para lo audiovisual, o distintas maneras de exponerlo, dan contenidos específicos sobre herramientas para desarrollar arte digital o artes electrónicas, o se lo Mira, fondea así más teóricamente. es bastante relativo, que creo que también es un valor de la cátedra, que es como la apertura, y que tiene que ver mucho tiene que ver mucho con el contexto, con el docente que te toque, con el grupo que te toque. Como que por suerte siempre se incentiva la apertura suficiente para que cada quien tenga su propuesta y la pueda desarrollar, sea eso un corto de ficción, narrativo clásico, sea una experiencia de realidad virtual, un proyecto sonoro, como que ahí el campo de juego se abre a la posibilidad de las ganas de cada uno, y, y creo que también los contenidos, y que eso está buenísimo, se van moldeando según los proyectos que van apareciendo y ese acompañamiento. Al menos esto es también súper personal desde mi perspectiva de cómo atravesé yo la cátedra, ¿no? Pero Sí, creo que un poco siempre se incentiva a abrir el campo de visión, sobre todo el nivel 1, creo yo. El nivel 1 de la materia hubo como una oferta para jugar, como una oferta de, bueno, existe todo esto, además del cine, ¿no? Existen los videojuegos, la realidad virtual, existen la electrónica, etcétera, etcétera, y jugá, explorá, experimentá, y vamos viendo qué pasa. Eh, Creo que esa es como algo súper presente, y que a mí nada, en su momento me súper abrió la cabeza, y el universo de posibilidades
como a contemplar. Y un poco después, bueno, sí, hay teóricas que están muy presentes, creo sobre todo en el nivel 1 y 2, como que la parte teórica acompaña como de una manera con mucha presencia después lo que pasa en los talleres, y son Sí, muy particulares también, depende de cada docente. A veces sí hay ciertas teóricas como más, bueno, este año creo que se dio como alguna dinámica más de juntarnos a hablar como de alguna técnica en particular o algún software, pero también eran como clases que se fueron pensando según los proyectos que ya estaban como elaborando en el nivel, digamos. eso está buenísimo. Eso sí, eso está súper bueno. Y va variando, ¿viste? Como que es así, pero siempre es como ese incentivo a pensar la expansión de lo que traemos. Eso creo que es todo lo que puedo decir. Bueno, pero Habría está que bueno, preguntarle a los demás, pero al menos para mí me pasó eso. pero está genial porque, o sea, como da cuenta de que, bueno, se escucha, se ve lo que ustedes mismos, digamos, quieren hacer o sus inquietudes para, de acuerdo a eso, poder proponerles los talleres, por lo que me decís, que atraviesan en esa materia, ¿no? ¿Entendí bien? Total, sí, tal cual. Y un poco también creo que surge Magma también capaz desde ese lugar, como de querer compartir algo que creemos valioso que suceda dentro de la cátedra. Si no, creo que no lo estaríamos como gestionando. Así que Claro, también se desprende como de eso. eso me parece como muy, no sé, muy, muy valioso porque de alguna manera ustedes también como estudiantes, ahí hay como cierta apropiación de su propia formación, ¿no? Haciendo esto que hacen. Tal cual. Eh, Haciendo Magma, por ejemplo. Nada, eso me parece muy, muy valioso y muy hermoso. Sí, la verdad que sí. Sí, ese es un gran momento del año Magma para nosotros. Así que re. Sí. Em, Nada, después te quería, bueno, preguntarte eso. Un poco me contaste los planes para el futuro, pero si había algo más que nos podías como adelantar para WIP. Em, la verdad es que por el momento pensando en eso, como en otras, en habilitar más allá de los talleres espacios que eso, sean más dinámicos y que retroalimenten más la comunidad, aprovechando también esto que hablábamos al principio, de que ya la plataforma se transformó también de cierta manera en un espacio donde se cruzan personas de toda Latinoamérica. Y eso me parece como muy, muy interesante y me daría mucha lástima no aprovecharlo, no propiciar Total. más encuentro todavía en ese sentido. Así que como explorando un poco esa idea y después, desde el inicio de WIP, hay como ciertos ejes curatoriales que tienen que ver un poco con la inteligencia artificial, desde el lugar de también desmitificarla un poco, ¿no? Que un poco creo que por ahí fue el trabajo que vos hiciste, lo que vos propusiste al final del taller que dio Matías Gatti el año pasado. Eh, bueno, un poco como para desarmar eso que se dice inteligencia artificial y desmitificarla y también, nada, de repente meterse como en las grietas, que eso, nada, tratar de tener una visión crítica y verlo por otros lados, ¿no? Tal Ujú. vez distintos o profundizar. Así que como que las propuestas que se vinculan a Machine Learning, nada, las seguiremos recorriendo. Eh, y después, bueno, todo lo que es programación creativa, nos interesa mucho como seguir desarrollándolo. Eh, el 3D, obviamente también. Eh, un poco, vamos a ver con qué propuesta seguimos, pero fue muy lindo este año, como te mencionaba, esto de partir del 3D, pero desde una visión media deconstructiva, ¿no? Eh,
Y que eso también está, o sea, está implícitamente atravesado por esto que hablábamos antes también de cierto contexto social y regional, ¿no? Digo, para poder producir arte digital hay que tener cierto equipamiento, cierto acceso a herramientas, no es tan fácil. Y digo, no es accesible para todo el mundo. Y por ahí partir de la base de usar herramientas básicas, ¿no? Para que la máquina te responda. También un poco por ese lado fue muy lindo como punto de partida del taller. Ay, perdón. Así No, que, tranqui. bueno, queremos como seguir profundizando ahí porque no podemos, o sea, creo que es muy importante no, nada, no neutralizar una práctica artística, sino todo lo contrario, ¿no? Contextualizarla todo lo que podamos y de ahí al más poder pensarse y poder reflexionar. Hermoso. Ojalá fuese así en todos los espacios. Realmente me parece como súper importante. Así que bueno, Juli, yo de mi lado no tengo creo que mucho más para preguntarte. Me podría quedar charlando horas igual, pero Nos podríamos quedar. El otro día sí, tal cual. tuve la suerte de encontrarme con, también, que te contaba antes, con Darío y Paula, que también son participantes de los talleres de WIP, y un poco fue un preludio de este encuentro, porque ellos también egresaron de la carrera de imagen y sonido, y bueno, me contaban sobre satélite, ¿no? Como la muestra anterior a Magma y cómo fue un poco la transición y todo lo que fue pasando. Y nada, para mí es muy lindo siempre cruzarme y tener las devoluciones bueno, de personas que pasan por WIP y forman parte de WIP y todo eso. Así que gracias. No, por favor, la verdad que también para mí fue un placer. Creo que hablamos de cosas que estuvieron muy buenas. También me interesaba que un poco eso, compartir WIP como espacio, ¿no? Que de repente alguien que quizás no lo conocía lo pueda conocer y pueda acceder, porque me parece que está buenísimo lo que ahí sucede. Es una muy buena experiencia para transitar y más cuando hay ganas como de producir algo, de repente es que está súper como eh, ameno y como que te invita a esa instancia, así que también eso, compartir. Y bueno, nada, eso, agradecerte por estar acá, invitarte si querés a mirar la próxima charla que va a ser ahora 7:30 Sí, con Plascode, que es otro proyecto también muy vinculado a la autogestión y a la gestión cultural y organización de festivales, que vamos a estar charlando ahí también de cosas interesantes. Y bueno, eso. y nos Eh, vemos en la muestra, y nos además. vemos en Magma, claro, nos vemos en Chela el viernes y el sábado. Así que sí, allí nos veremos. Bueno, me encantó. Muchas gracias de nuevo a No, todos. por favor, a vos. Un beso. Chau, chis.